Muy buenas tardes, estimado profesor, compañeros. En esta ocasión, pues continuando con lo que ya han señalado mis compañeros Vianel Rangel y la profesora Berta Cassés, yo les voy a seguir exponiendo un poco más sobre el tema de los adjetivos. En este caso, haciendo referencia a los adjetivos de relación o adjetivos relativos. Atendiendo a la relación semántica que estos tienen con el sustantivo sobre el cual inciden, podemos señalar que hay dos grandes tipos de adjetivos relativos. Estos son los argumentales y los clasificativos. Los argumentales, por su parte, podríamos señalar que estos acompañan a un nombre que tiene estructura argumental. Sin embargo, los clasificativos no son de relación argumentativa. A continuación, podemos observar dos términos que vendrían siendo adjetivos argumentales. El término papal y el término presidencial. Ejemplo, si decimos en una oración, en la visita papal había muchos peregrinos. La campaña presidencial está en marcha. Allí esos dos términos están actuando como adjetivos relativos de tipo argumental. Algunos de estos adjetivos pueden corresponder a varios participantes dependiendo de la situación en la que se encuentren. Por ejemplo, puede actuar como un agente. Al yo decir el viaje presidencial, me estoy refiriendo al viaje de alguien, en este caso del presidente. El que experimenta algo, el gusto mexicano por el chile. ¿Quiénes experimentan ese gusto? Pues los mexicanos. El paciente, la producción láctea, los complementos de posesión o procedencia, ejemplo, la bula papal. Entonces, estos son algunos ejemplos de oraciones en donde se utilizan este tipo de adjetivos. También cabe señalar que algunos de estos adjetivos no se relacionan con argumentos, sino con adjuntos o circunstantes, como los adjetivos con significado locativo, al utilizar el término aéreo, en el cual me refiero a algo que está en el aire. El término casero, algo hecho en casa. Telefónico, a través del teléfono. Manual, hecho a mano, entre otras. Bien, a diferencia de los adjetivos argumentales, los adjetivos clasificativos son mucho más numerosos. Aquí podemos observar algunos ejemplos de este tipo de adjetivos. Campaña publicitaria, palacio veraniego, bebida alcohólica, vegetación tropical, investigador científico y problemas cardíacos. Son algunos ejemplos donde se utilizan adjetivos de tipo clasificativos. Los adjetivos de relación y calificativos. Muchos adjetivos podemos utilizarlos tanto como relacionales o como calificativos. Aquí observamos algunos ejemplos de estos. Cartelera teatral, puedo decir también gesto teatral. Planta industrial, cantidades industriales. Derechos humanos, gesto humano. Tumbas faraónicas, gastos faraónicos. Son algunos ejemplos de estos adjetivos que se pueden utilizar en diversos contextos. En el caso de los afijos, como oso, uno, estos son característicos de los adjetivos calificativos, mientras que terminaciones al, ar, ero, ico suelen ser adjetivos de tipo relacional. Aquí observamos algunos ejemplos de tanto de adjetivos calificativos como relacional. El término acuoso y el término acuático. El primero es un adjetivo calificativo. Si yo digo un medio acuoso, ¿verdad? Allí este término está calificando el sustantivo. Acuático, plantas acuáticas, está actuando como un relacional. Musculoso, una persona de brazos musculosos, es un adjetivo calificativo. En cambio, si digo muscular, un dolor muscular, ya sería un adjetivo relacional. Sedoso, persona de piel sedosa, de cabello sedoso, es un calificativo. Y sedero, industria sedera, ya se está refiriendo a una industria que produce seda, así que es relacional. Caballuno, cara caballuna, es un calificativo, le está dando una cualidad. Caballar, cría caballar, está haciendo referencia a cría de caballos. Arenoso, manzana arenosa, es un calificativo. Arenero, banco arenero, ya sería un adjetivo de tipo relacional. Y el último término, carnoso, labios carnosos, es un calificativo. Y si digo carnal, pariente carnal, ya vendría siendo un adjetivo relacional. De un mismo sustantivo pueden derivar varios adjetivos de estos que ya mencionamos, los calificativos y los relacionales. Por ejemplo, del término tierra pueden proceder otros términos como terroso y térreo, que vendrían siendo adjetivos calificativos. Pero también pueden surgir otro tipo de adjetivos de tipos relacionales como terrestre, terreno, terrero, terráqueo, terrícola y terrenal. Los adjetivos relacionales, ellos no admiten cuantificación, pero pueden convertirse en calificativos. Y en tal caso,
Pueden aceptar adjetivos de grado, como por ejemplo, muy político, bastante diplomático, además de los sufijos ísimo, como legalísimo. Estos son algunos términos, ¿verdad?, que pueden convertirse en calificativos. Pueden además anteponerse al sustantivo con un sentido similar al que expresa el adverbio típicamente. Allí tenemos algunas oraciones. Muy parabólico estás. Estamos utilizando el muy, que es un adjetivo de grado. Ese planteo me parece demasiado apocalíptico. Demasiado. Es otro adjetivo de grado. Según la mexicanísima costumbre de comer queso antes de cenar. Mexicanísima, allí estamos utilizando un sufijo con terminación ísima, ¿verdad? Entonces, estos tipos de adjetivos son los únicos que admiten la cuantificación, los que utilizan adjetivos de grado o el sufijo ísimo. La posición del adjetivo en el grupo nominal. A diferencia de muchas otras lenguas, en el español es la única lengua que el adjetivo puede variar o cambiar de posición. Este puede tener una posición postnominal, ¿verdad?, que es la no marcada y la más natural. Ocupan la posición postnominal algunos adjetivos, ya sean de tipos restrictivos, calificativos, relacionales o descriptivos. En la antepuesta, que es la otra posición, suelen ubicarse los no restrictivos, sean epítetos o adverbiales, así como los que se asimilan a los determinantes o cuantificadores. Los adjetivos explicativos, ellos ocupan la posición postnominal, al igual que el inciso en el que se inserta. Los adjetivos pospuestos suelen intercambiarse entre el nombre y el complemento. Por ejemplo, en la oración, 2 ramos bellísimos de rosas amarillas. Su fe ciega en la victoria. La llegada imprevista de su hija. Son algunos términos en los que el adjetivo se encuentra intercalado entre el nombre y el complemento. Estructura del grupo adjetival. El adjetivo en estos casos se puede anteponer al sustantivo cuando hay grupos adjetivales formados por un adjetivo como modificador de grado. Allí presentamos algunas oraciones. Su muy digno discípulo. Allí el adjetivo muy. Tan respetables personas. Tan, ¿verdad? Son adjetivos modificadores de grado. Pueden anteponerse al sustantivo también los formados por adjetivos coordinados. Ejemplo, un cómodo y lujoso coche. Allí la coordinación está ligada o enlazada por la palabrita o el término y, que es una conjunción. No se anteponen los que se constituyen con complemento. Ejemplo, un fácil de arreglar problema. Esa oración no se puede anteponer el término que lleve el adjetivo, ¿verdad? No se puede cambiar de posición. Tiene que ser un fácil problema de arreglar. Entonces, hay oraciones en las que sí, la estructura adjetival puede variar, pero hay otras en las que no se puede hacer porque la oración no va a tener el sentido que se quiere. Específica o inespecífica del grupo nominal. Los adjetivos calificativos posnominales no son compatibles con ambas interpretaciones. Por ejemplo, en la oración, todos los estudiantes de la clase han leído una novela famosa. Aquí son posibles tanto la lectura multidisciplinaria o multiplicativa, es decir, que varias personas van a leer, cada uno, ¿verdad? Tiene una interpretación inespecificativa. No está diciendo cuántas personas van a leer esa novela, esa lectura. Y la que hace referencia a una única novela. Entonces vendría siendo una interpretación específica, porque se está determinando que todos van a leer una novela, una solamente, que va a ser determinada por el docente. ¿Verdad? Así que allí tenemos un ejemplo de lo que es la interpretación específica y la inespecífica. Alternancias relativas a la posición del adjetivo. Los adjetivos solo pueden admitir variación en el orden. Allí tenemos 3 tipos de adjetivos que permiten este tipo de variación. Están los adjetivos graduales, los adjetivos numerales y varios que pueden adquirir sentido adverbial. En el caso de los adjetivos graduales, tenemos allí un ejemplo. Árboles frondosos, frondosos árboles. ¿Verdad? Estos sí se pueden alterar, la posición del adjetivo puede variar. En el caso de los adjetivos numerales, el cuarto capítulo, yo puedo decir también el capítulo cuarto.
y otros que pueden adquirir sentido adverbial, ¿verdad? Hay varios. En este caso, por ejemplo, ganador seguro. Yo puedo decir el seguro ganador. Un problema falso, un falso problema. Entonces, estos son algunos ejemplos de adjetivos en los cuales se puede admitir la variación del orden. Cambios en el significado de los adjetivos. Los adjetivos de fuerte contenido descriptivo, sobre todo físico o material, se resisten a la anteposición. Por ejemplo, uñas postizas, obra apócrifa, saludo matutino. Se anteponen con facilidad algunos de los que admiten sentidos figurados. Por ejemplo, hombre grande hace referencia a un hombre corpulento. En cambio, si yo digo gran hombre, ya vendría cambiando el significado. Se refiere a un hombre de gran relevancia. Personaje alto, que es de elevada estatura. Y si yo digo alto personaje, entonces sería alguien que es importante. Delincuente vulgar, que es grosero. En cambio, vulgar delincuente se refiere a alguien común. País pobre, un país de escasos recursos. Y pobre país vendría siendo un país que puede ser desdichado. Entonces, ahí observamos que el orden, en cómo está la oración, o donde va el adjetivo, va a determinar el significado de la oración. Recategorización de los adjetivos relacionales como calificativos. Este proceso puede depender de la naturaleza del sustantivo que va a ser modificado. Por ejemplo, en una obra dramática, yo puedo decir también un dramático final. Entonces, allí estoy utilizando el término dramática y dramático. En una está actuando como un calificativo y en la otra como un relativo. De igual forma, un acto político puede indicar también una poca política respuesta. Un poeta trágico, su trágico destino. Una sanción económica, una muy económica solución. Entonces, allí se le está recategorizando a los adjetivos. Constituyen un caso particular de este proceso de recategorización adjetivos gentilicios que acompañan algunos nombres y que pueden usarse como epítetos en una posición antepuesta. Por ejemplo, la muy madrileña calle de Alcalá, la muy porteña avenida Corrientes. Allí estoy utilizando entonces gentilicios. Puede haber alternancia entre la lectura restrictiva y la de sentido adverbial. En la oración, un amigo viejo se está haciendo referencia a un anciano. En cambio, un viejo amigo se refiere a que, ¿verdad?, es un amigo desde hace mucho tiempo. Una respuesta falsa, no ajustada a la verdad. En cambio, una falsa respuesta quiere decir que es una respuesta totalmente falsa. Un negocio simple, que no es muy complejo, ¿verdad? Y un simple negocio, que no es otra cosa que lo simplemente. Un testimonio verdadero, algo veraz, cierto. En cambio, un verdadero testimonio es que lo es verdaderamente, algo cierto, ¿verdad? Tenemos también alternancia entre adjetivos de interpretación calificativa y con valor de determinantes o cuantificador. Tenemos allí la oración esperanza cierta, que es una esperanza segura, y si decimos cierta esperanza, alguna, ¿verdad? No se sabe. Improperios semejantes, que son similares, y semejantes improperios, tales, ¿verdad? Tales improperios, tales cosas. Acepciones diferentes, que no son iguales. Diferentes acepciones, que pueden ser varias. Familias numerosas, que tienen muchos números de miembros. Y numerosas familias, que son varias familias. Cuestiones determinadas, ¿verdad? Asuntos establecidos. Determinadas cuestiones, algunas cuestiones o algunos asuntos. Entonces, esos son los tipos de alternancias que se pueden presentar entre los adjetivos. El valor irónico de algunos adjetivos antepuestos. Adjetivos como los mencionados aquí, bonito, bueno, lindo, menudo y valiente, ellos se caracterizan por utilizar una posición prenominal en los contextos exclamativos. En tales contextos, ellos pueden adquirir un efecto irónico, pueden adquirir un sentido marcadamente distinto, incluso opuesto al que expresan literalmente. Señalaré algunas oraciones. En un bonito o lindo lío te has metido. Entonces, en un bonito lío te has metido. Estoy utilizando el adjetivo bonito de otra forma que puede parecer irónica. Menudo problema tenemos, ¿verdad? Valiente amigo te has echado. Entonces, estamos utilizando los adjetivos como una forma de pronto irónica, sarcástica, ¿verdad? Que se le puede dar otro sentido, otro significado a la oración. Pueden adquirir efectos irónicos similares, adjetivos antepuestos, como bendito, dichoso o famoso, en contextos no necesariamente exclamativos. Por ejemplo, tu dichoso programa de televisión, ¿verdad? Algo enfadoso, molestoso.
y un día dichoso, un día feliz, placentero. Entonces, ese es otro tipo de adjetivos que pueden ser utilizados como de forma irónica. Las concurrencias de varios adjetivos. Cuando en un grupo nominal aparecen dos o más adjetivos, estos se presentan en tres grandes combinaciones. Las primeras preceden al sustantivo. Ejemplo, su primera gran obra, un raro sexto sentido. La segunda siguen al sustantivo. Un apoyo popular unánime, una mesa negra rectangular. Y la tercera, uno o más se anteponen y los demás se posponen. Ejemplo, la primera gran novela policíaca norteamericana. Nuestros posibles futuros socios comerciales extranjeros. Son algunos de estos tipos de concurrencias o combinaciones que se pueden presentar. Grupo adjetival, su estructura, modificadores y complementos del adjetivo. Los adjetivos forman grupos sintácticos que nosotros conocemos como grupos adjetivales. Los elementos que conforman este grupo de adjetivales suelen dividirse en dos tipos o dos clases, los modificadores y los complementos. Los modificadores, por su parte, son generalmente cuantificadores de grado y otros son adjetivos que se le asimilan. Ocupan casi siempre la posición inicial en el grupo adjetival, en oraciones como muy ingenuo, poco confiable, demasiado astuto, sumamente ingenuo, asombrosamente sagaz. Además, el adverbio bien es considerado como un cuantificador de grado, cercano a muy o bastante. Por ejemplo, el programa de hoy es muy, bien o bastante interesante. Se puede utilizar cualquiera de estos tres adjetivos. Los complementos pueden ir seguidos con mayor facilidad por los grupos adjetivales comparativos. Se aproximan a una sintaxis al adverbio mucho, mucho más alto, mucho alto. Se forman así grupos adjetivales como incomparablemente más joven, progresivamente más pequeño, proporcionalmente más largo, sensiblemente más práctico o sustancialmente mejor. Los complementos del adjetivo son grupos proposicionales que cuando se elige la preposición en función del significado del adjetivo se consideran complementos de régimen. Allí tenemos algunas oraciones de este tipo, tan afín a su espíritu perricholista, harto del viaje y la corbata, no contento con mirar a través de los espejuelos oscuros, ojos ávidos de lágrimas hirviendo, labios ávidos de mayores lamentos. No se consideran, en cambio, complementos de régimen los que dependen de adjetivos derivados de verbos transitivos, como amante, deseoso, estudioso, merecedor, representativo, temeroso, entre otros, como en merecedor de un premio, representativo de la situación actual o temeroso de Dios. Los complementos del adjetivo pueden ser también argumentales o adjuntos. Argumentales en el caso de oriundo de Cali, próximo a la estación, sagaz de decirlo, son algunos ejemplos. Y adjuntos en oraciones como muy feliz durante unos meses, lleno hasta la mitad, torcido por la punta, ¿verdad? Ambos pueden aparecer conjuntamente en el mismo grupo adjetival. Las locuciones adjetivas o adjetivales. Estas son grupos lexicalizadas que se asimilan a los adjetivos en funcionamientos sintácticos. Muchas de ellas poseen una estructura conformada por grupos preposicionales y pueden ser a su vez locuciones adverbiales, por lo que se les da alternancia como, por ejemplo, en las oraciones juramento en falso, se puede decir también jurar en falso, retransmisión en vivo, retransmitir en vivo, vestido de gala, vestir de gala. Un gran número de estas locuciones adjetivas se pueden ajustar al esquema preposicional, conformado por una preposición más un adjetivo o grupo nominal, y se constituyen con varias preposiciones. Ejemplo, una camisa a rayas, una falda a cuadros, un viaje de ensueño, una mujer de cuidados, un reloj de pared, entre otras. Entre los esquemas coordinados que dan lugar a locuciones adjetivas se destacan o muestran adjetivos de coordinación copulativos como contante y sonante, que es pronto, efectivo, corriente, ¿verdad? Corriente y moliente, que es llano, común, corriente o silvestre. Sano y salvo, sin lesión, sin enfermedad ni peligro. Mondo y tirondo, que es limpio, sin añadidura. Estas son algunas locuciones de tipo adjetival. Bien, aquí termina pues nuestra presentación sobre el grupo adjetival. Espero que haya podido ser de su agrado. Así que, en nombre de mío y de mis compañeros, muchas gracias a todos por la atención prestada. Hasta la próxima.